Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio dedicado a explorar las profundidades de las series turcas, los actores que nos roban el corazón y las historias que nos mantienen enganchados semana tras semana. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido los cimientos del romance en la pantalla, Amor traicionado, o Sadakat-Siz, como se conoce en su idioma original, y nos centraremos en uno de sus pilares, el talentosísimo Engin Akyurek. Pero no vamos a hablar de cualquiera de sus papeles, sino de la intensidad emocional que aporta y de una confesión que literalmente nos dejó sin aliento. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activando la campanita, no te perderás ninguno de nuestros análisis, curiosidades y chismes jugosos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Prometo que siempre habrá algo interesante esperando. Amor traicionado es una serie que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, el engaño y la búsqueda de la verdad. Es un torbellino de emociones que nos atrapa desde el primer momento. Y aunque la trama gira principalmente en torno al personaje de Asia, la doctora interpretada magistralmente por Can Sudere, la historia está intrínsecamente ligada a la figura de Volkan, su esposo infiel, interpretado con una complejidad asombrosa por Can Ezindoruk. Sin embargo, hoy no hablaremos de ninguno de estos dos personajes, aunque su relación sea fundamental para entender el contexto. Hoy nos enfocamos en Engin Akyurek, un actor que quizás conozcan por su papel en Fatmagul Unsuku Ne, o por su interpretación impecable en Kara para Aşk. Akyurek, aunque no es el protagonista directo de Amor traicionado, realiza una aparición que redefine el curso de la trama y nos presenta una faceta completamente nueva del amor, la pérdida y la redención. Su personaje llega en un momento crucial, cuando Asia está intentando reconstruir su vida después del terremoto emocional causado por la traición de Volkan. Él representa una oportunidad para un nuevo comienzo, un respiro en medio de la tormenta. La forma en que Akyurek interpreta a su personaje es sencillamente magnética. Con su mirada intensa, su voz profunda y su presencia escénica innegable, logra transmitir una vulnerabilidad y una fuerza que nos cautivan al instante. Nos hace creer en su sinceridad, en su deseo genuino de conectar con Asia y de ofrecerle un amor puro y verdadero. Pero como en todo buen drama turco, nada es lo que parece. La confesión a la que me refiero no es una revelación sobre un pasado oscuro o un secreto inconfesable. Es mucho más profunda, mucho más humana. Es una confesión de amor, sí, pero un amor teñido de dolor, de arrepentimiento y de una comprensión tardía de lo que realmente importa en la vida. Es una confesión que llega en el momento menos esperado, cuando Asia está a punto de tomar una decisión que podría cambiar su futuro para siempre. Imaginemos la escena. Asia, después de haber superado innumerables obstáculos, se encuentra en un punto de inflexión. Ha aprendido a valorarse a sí misma, a reconstruir su vida y a proteger a su hijo Ali. Está considerando la posibilidad de abrir su corazón a un nuevo amor, a una persona que parece ofrecerle la estabilidad y la felicidad que tanto anhela. Y es en ese preciso instante cuando el personaje de Akyurek entra en escena, con una mirada que lo dice todo, con un silencio que grita más que 1000 palabras. La confesión no se produce de forma abrupta, sino que se construye poco a poco a través de miradas furtivas, de gestos sutiles y de conversaciones cargadas de significado. Akyurek sabe cómo jugar con la tensión, cómo mantenernos al borde del asiento, esperando cada palabra, cada movimiento. Y cuando finalmente llega el momento, cuando las palabras fluyen con una sinceridad desgarradora, el impacto es devastador. Él le confiesa que la ha estado observando, que ha admirado su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para amar a pesar del dolor. Le confiesa que se ha enamorado de ella, no solo por su belleza exterior, sino también por la belleza de su alma. Pero lo más importante es que le confiesa que entiende su dolor, que comprende su miedo a volver a ser herida y que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para ganarse su confianza. Pero aquí está el giro inesperado: su amor por ella no es un amor egoísta, que busca poseerla o controlarla. Es un amor desinteresado que solo desea su felicidad, incluso si esa felicidad no lo incluye a él. Él le dice que si ella decide seguir adelante con su vida y encontrar la felicidad con otra persona, él la apoyará incondicionalmente. Su único deseo es que ella sea feliz, sin importar el costo. Esta confesión es tan impactante porque desafía todas nuestras expectativas. En un drama donde la traición y el engaño son moneda corriente, la aparición de un amor tan puro y desinteresado nos toma por sorpresa. Nos hace cuestionar nuestras propias ideas sobre el amor, el sacrificio y la redención.
Nos obliga a preguntarnos si es posible amar a alguien sin esperar nada a cambio. La interpretación de Akyurek en esta escena es magistral. Logra transmitir la profundidad de sus sentimientos con una economía de medios asombrosa. Su mirada, sus gestos, su tono de voz, todo está perfectamente calibrado para crear un momento de una intensidad emocional arrolladora. Es una actuación que nos llega al corazón, que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es precisamente esta confesión, este momento de vulnerabilidad y sinceridad, lo que convierte al personaje de Engin Akyurek en un elemento clave de amor traicionado. No solo le ofrece a Asia una nueva perspectiva sobre el amor, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre el verdadero significado del compromiso y la fidelidad. Su presencia en la serie, aunque breve, deja una huella imborrable, demostrando una vez más el talento y la versatilidad de este gran actor turco. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de la aparición de Engin Akyurek en la serie. Como mencioné anteriormente, Asia se encuentra en un momento de reconstrucción. Volkan, con su traición, no solo destruyó su matrimonio, sino que también sacudió los cimientos de su vida y su confianza en los demás. La serie, en sus primeros compases, nos muestra a una Asia fuerte, independiente y exitosa, pero a medida que la traición se desvela, vemos cómo se desmorona su mundo. La interpretación de Cansu Dere es fundamental para comprender esta transformación. Nos muestra a una mujer que lucha por mantener la compostura mientras por dentro se está desangrando. La serie no se limita a mostrar la infidelidad como un simple desliz, sino que explora las capas profundas del engaño, la manipulación y el daño emocional que causa. Volkan, lejos de ser un simple villano, es un personaje complejo y contradictorio. Kanezin Doruk logra transmitir esta dualidad a la perfección. Vemos momentos en los que parece arrepentido, pero también momentos en los que su ego y su narcisismo lo ciegan por completo. Esta ambigüedad hace que sea difícil odiarlo por completo, lo que añade una capa adicional de complejidad a la trama. En este contexto, la llegada del personaje de Engin Akyurek es un soplo de aire fresco. Él no viene a complicar la vida de Asia, sino a ofrecerle un refugio, un espacio seguro donde pueda sentirse valorada y amada por quien es, sin máscaras ni pretensiones. Su personaje no tiene un pasado turbio ni secretos ocultos. Él es simplemente un hombre bueno que se enamora de una mujer que ha sufrido mucho y que necesita encontrar la paz y la felicidad. La química entre Akyurek y Dere es innegable. Sus escenas están cargadas de una tensión sutil y una conexión palpable. Akyurek sabe cómo usar su mirada para transmitir emociones complejas. Sus ojos hablan por él, expresando un amor y una admiración profunda hacia Asia. Dere, por su parte, responde a esta conexión con una vulnerabilidad que nos conmueve. Vemos cómo poco a poco Asia empieza a abrirse a la posibilidad de un nuevo amor, aunque el miedo a ser herida de nuevo sigue presente. Pero la confesión de la que hablamos hoy no es simplemente una declaración de amor. Es una promesa de apoyo incondicional. Es un reconocimiento del dolor de Asia y una aceptación de su pasado. Es una oferta de un amor que no busca cambiarla, sino amarla tal como es, con sus cicatrices y sus miedos. Esta confesión también es importante porque contrasta con la relación tóxica que Asia tenía con Volkan. Volkan, en su afán por controlar a Asia, la menospreciaba y la hacía sentir insegura. La traición fue la culminación de una relación basada en la mentira y la manipulación. En cambio, el personaje de Akyurek ofrece a Asia un amor basado en el respeto, la confianza y la honestidad. La escena de la confesión está magistralmente escrita y dirigida. El diálogo es preciso y emotivo, y la puesta en escena crea una atmósfera íntima y conmovedora. La música sutil y melancólica acompaña a la perfección las emociones de los personajes. La iluminación, tenue y cálida, crea un ambiente de intimidad y vulnerabilidad. Después de la confesión, Asia se encuentra ante una encrucijada. Debe decidir si está dispuesta a arriesgarse a amar de nuevo, si está dispuesta a confiar en alguien después de haber sido traicionada de forma tan cruel. La decisión no es fácil, y Asia lucha consigo misma. El miedo a ser herida de nuevo es muy fuerte, pero también el deseo de encontrar la felicidad y el amor verdadero. La serie en sus últimos episodios explora esta lucha interna de Asia. Vemos cómo se debate entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. La presencia del personaje de Akyurek la ayuda a sanar sus heridas y a reconstruir su vida. Él le ofrece un modelo de amor sano y respetuoso,
que la ayuda a recuperar la confianza en sí misma y en los demás. En conclusión, la participación de Engina Kurek en Amor Traicionado es un punto culminante de la serie. Su personaje, con su amor puro y desinteresado, redefine el concepto del amor en medio de una trama llena de traición y engaño. La confesión a la que me refiero es un momento de una intensidad emocional arrolladora, que nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre el verdadero significado del compromiso y la fidelidad. Kurek, con su talento innegable, logra transmitir una vulnerabilidad y una sinceridad que nos cautivan y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias ideas del amor y el sacrificio. Su actuación es un testimonio de su versatilidad como actor y de su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo y emocional. Gracias por acompañarme en este análisis más profundo de Amor Traicionado y la impactante actuación de Engina Kurek. Espero que hayan disfrutado de este vídeo ampliado y que les haya resultado aún más interesante. Me encantaría saber sus opiniones sobre la actuación de Engina Kurek en Amor Traicionado. ¿Qué les pareció su personaje? ¿Les conmovió su confesión? ¿Cómo creen que influyó su personaje en la evolución de Asia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, ahora con aún más detalles y profundidad. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.